Así que vamos a visualizar justamente el instrumento. Recuerden que con la clase de hoy día vamos a, de alguna manera, dar por cerrado el avance en los contenidos del programa, justamente abordando la temática de fuerza. Y entonces la evaluación de la unidad contempla especialmente dos temáticas, justamente la que vimos antes en relación a electricidad y la que vamos a revisar hoy día en relación a fuerza. Yo les había anticipado que el trabajo lo vamos a realizar de manera grupal, especialmente en realidad les voy a pedir que trabajen en parejas para simular un diálogo en el cual como colegas en el área de ciencias ustedes se ayudan o colaboran mutuamente para precisar o para aclarar un par de ideas en torno a estos fenómenos. Así es que van a encontrar en este archivo algunas opciones. Yo les voy a pedir que consideren un máximo de 3 parejas o de 3 equipos por cada una de las opciones para inscribirse. Lo que ustedes tendrán que hacer es simplemente seleccionar una de las opciones y entonces dar respuesta a estas dudas que están formuladas debajo de cada situación. Eventualmente una o uno de ustedes le pregunta a su colega cómo puede explicar lo que ocurre en la interacción entre el pelo y el globo, en este primer caso, e inversamente le pregunta el otro colega cómo puede explicar lo que ocurre con la fuerza en el movimiento del elefante. Así que el registro que yo les pido que ustedes produzcan justamente son las respuestas o el diálogo que puedan tener en torno a estas dos preguntas, en el caso de que seleccionaran esta opción. Van a encontrar en la tabla 6 opciones con parejas o pares de situaciones donde se aprecian efectos o fenómenos relacionados con electrostática o con interacción mecánica, digamos, a través de fuerzas. Justamente la clase de hoy espero que les sirva para interpretar estas situaciones desde el punto de vista de la fuerza. Entonces, en total son 6 pares de situaciones. Yo les pido que ustedes se organicen en parejas y cada pareja elija un único par de opciones para pensar y para elaborar sus respuestas. Recuerden que hay criterios de evaluación que están declarados al final del documento para que se hagan una imagen, una visión de cómo debieran organizar las respuestas y de acuerdo a lo que le había señalado también la semana anterior, espero que el registro en esta oportunidad sea en formato de video, imaginándonos como una videollamada entonces, que en términos de duración se encuentre en este rango de tiempo, entre 3 a 5 minutos, dependiendo de cuán detallado sea su respuesta y de cuán dialogada sea su respuesta. El formato, la estructura, esto lo pueden determinar ustedes con completa libertad, ¿ya? Las alternativas son que generen un diálogo en torno a las preguntas o que intercambien pregunta y respuesta a modo de cuestionario. Eso ustedes lo pueden manejar del mejor modo que puedan. Así es que queda a su disposición el instrumento para que lo puedan revisar con más detalle y cualquier duda, por favor, la pueden plantear o comentar. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el ejercicio? Profesor, Sí, díganme. en el fondo entonces hay que grabar la videollamada que uno haga y esa mandarla al foro. ¿Eso Exactamente. entiendo? Sí, así tal cual. Ya, gracias. Digamos, o sea, pueden usar cualquier aplicación de videollamada, pero una aplicación relativamente
fácil de utilizar es justamente Zoom, porque nos permite hacer la grabación de la interacción fácilmente. Si es que tienen esa posibilidad, podrían utilizar Zoom o cualquier otra que les resulte accesible. ¿Sí? Ok. En el caso de que la grabación resulte un archivo muy pesado y se les dificulte subir el registro al aula virtual, una alternativa que resulta bastante expedita, en general más expedita que el aula virtual, es subir la grabación a YouTube y luego compartir el enlace directamente desde YouTube, o copiar el enlace y compartir esa información para poder visualizar el video. También lo pueden hacer. En el buzón lo que voy a colocar es la opción de hacer la entrega de las dos maneras, subiendo el archivo de grabación o copiando el enlace del video para que podamos ver. Profesor. Sí. Hasta 5 minutos, ¿verdad? Como máximo, sí. Ya, y el tema es una conversación, interactuar, pero no es necesario mostrar imágenes, nada así, No, claro, o... no es necesario, no. Lo único que les Ya. pido en los criterios de evaluación, en términos de formato, digamos, es que el registro no presente interrupciones y cumpla con la duración esperada. Y por supuesto el foco, si ustedes se fijan en los criterios de evaluación, el foco está puesto en la claridad con la cual ustedes expresan la respuesta, que la respuesta haga mención de los conceptos científicos de manera pertinente, coherente, lo más precisa posible. Es una conversación entre colegas, por lo tanto tampoco se pongan en el escenario de dar respuesta a un estudiante de educación básica, sino que son ustedes los que están aclarándose mutuamente de manera profesional las dudas en torno a un concepto que luego sin duda tendrán que aplicar o tendrán que explicar en alguna clase eventualmente. Profesor, entonces ¿Sí? sería como generar un debate entre nosotros, por decir algo, y después llegar a un consenso y dar como una última opinión, por decirlo así. Es una opción. Yo no les pido un debate ni un consenso. Lo que les pido es evidencia de que ustedes dan respuesta a las dos preguntas. Para ofrecer esas respuestas hay distintas alternativas. Una posibilidad es simplemente que cada una responda una pregunta, por ejemplo. Otra posibilidad es que entre ambas personas respondan cada una de las preguntas. Otra posibilidad es que generen un diálogo en torno a cada una de las preguntas, en el sentido de que la contraparte puede decir, puede ayudar a profundizar o a precisar la respuesta que está entregando una de las colegas. Otra posibilidad es la que usted menciona, que eventualmente partan de un debate en el sentido de que ofrecen respuestas distintas, discrepantes una de la otra, y se van contraponiendo puntos de vista hasta ofrecer una respuesta más completa o más precisa, que podríamos interpretar como un consenso. Pero cualquiera de esas opciones es válida y es factible en la medida en que den cuenta de estos criterios de evaluación. Para mí el foco es que ustedes puedan ofrecer una respuesta clara, completa y precisa en torno a estas preguntas. Profesor, disculpe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuánto tiene que durar el video aproximadamente? Entre 3 y 5 minutos. Ya, ok, gracias. ¿Ya? Gracias. De nada. Eso, espero que les haya aclarado las dudas. El plazo para entregar, recuerden que dijimos, va a ser el martes 30, ya considerando que el día lunes es feriado. Profe, espere, Sí. cuando dice responder las dos preguntas, ¿cuáles son? En la tabla que van a encontrar en el archivo hay seis parejas de preguntas. Ustedes tienen que seleccionar solo una pareja. En este primer ejemplo, siempre hay un fenómeno electrostático y otro fenómeno relacionado con movimiento. Entonces, si usted elige el caso 1, es este par de casos. Lo que le ocurre, bueno, la pregunta está encabezada arriba. Dice, colega, tengo una duda.
¿cómo puedo explicar lo que ocurre en la interacción entre el pelo y el globo? Esa sería una pregunta. Y la otra es, ¿cómo puedo explicar lo que ocurre con la fuerza en el movimiento del elefante? Ya. ¿Ya? Ya. Está entonces el archivo disponible, como sus compañeras ya lo están haciendo, para inscribirse, para que sus parejas o sus equipos se inscriban. Recuerden que solo van a haber tres cupos por cada par de situaciones. Marce elige. Bien, dicho eso, entonces vamos a pasar a los contenidos o al contenido de esta última clase. Recuerden que una vez terminada la evaluación de esta unidad, vamos a dar paso en las primeras semanas de julio al desarrollo de la evaluación integrativa. Esto significa que el día 6 de julio, que sería la fecha en que nos volveríamos a encontrar, vamos a tener una sesión en la cual espero que ustedes puedan avanzar en el desarrollo de la evaluación integrativa y eventualmente resolver o aclarar alguna duda que puedan tener. Ese día no vamos a realizar clases, sino que simplemente ayudarles en la resolución de cualquier duda en torno a la evaluación integrativa, una especie de sesión de retroalimentación. Y finalmente la evaluación integrativa la entregarán hasta el 13 de julio. Como les anticipaba, entonces vamos a finalizar esta unidad hablando acerca de fuerza y movimiento. Estábamos hablando hasta ahora de la materia y sus cambios, de nuevo en una unidad bastante amplia, en la cual hemos revisado, ¿cierto?, la estructura de la materia y sus propiedades a un nivel, digamos, fundamental. Analizamos algunas características de los cambios que experimenta la materia y allí distinguimos cambio físico y cambio químico, para luego hablar de un tipo de interacción o también, digamos, de característica fundamental de la naturaleza, que es la electricidad, y desde esa característica fundamental el fenómeno electrostático especialmente. Hoy día vamos a revisar esta última relación entre fuerza y movimiento, también como una manifestación de la materia y de las relaciones que se establecen entre los objetos materiales. La noción clave en el ámbito de la fuerza y el movimiento es la idea de interacción. Este es el concepto que yo esperaría que ustedes logren aplicar con la mayor precisión posible cuando hablemos de fenómenos mecánicos en los cuales está involucrado el movimiento o los cambios de movimiento. Y vamos a tratar justamente de caracterizar un tipo de interacción específica, que es lo que denominamos fuerza. Pero vamos a partir de una manera poco tradicional para un curso de física o de mecánica. Vamos a partir haciendo un vínculo, una relación con el lenguaje especialmente. Y esto porque cuando hablamos de la fuerza y del movimiento estamos hablando de nuevo de un fenómeno físico muy, muy, muy elemental, en el sentido de que estamos digamos, inmersos en un mundo en el cual interactuamos físicamente, especialmente a través de la aplicación de fuerzas y realizando o provocando movimientos. Y esto en nuestra experiencia de desarrollo desde la más mínima infancia, desde la más pequeña infancia. Eso significa entonces que nuestro lenguaje de alguna manera también está impregnado de esta experiencia de relación o de interacción física con el mundo. Para eso entonces vamos a hacer una distinción de lo que podríamos identificar como constituyentes elementales del mundo que nos rodea y que están presentes en la descripción científica. Una categorización o un conjunto de categorías elementales que nos pueden servir para esto es distinguir entre objetos
propiedades de los objetos y relaciones entre objetos. Cuando hacemos este tipo de distinciones y respondemos a la pregunta ¿qué hay en el mundo? ¿Qué es lo que existe en el mundo? Entonces estamos haciendo una pregunta filosófica bien profunda que tiene el carácter de ontológica. Podemos decir, bueno, en el mundo hay cosas, es decir, hay objetos, o si ustedes quieren, entidades materiales. Pero resulta que esas cosas las podemos distinguir unas de otras porque tienen algunas características, es decir, tienen ciertas propiedades. Las propiedades o las características les pertenecen a las cosas. Y a su vez, entre las cosas o entre los objetos, uno puede reconocer que ocurren ciertos tipos de relaciones. Hay distintos tipos de relaciones entre los distintos tipos de objetos materiales que encontramos en el mundo. Bueno, estas tres distinciones son claves justamente para hacer una interpretación física que sea precisa desde el punto de vista mecánico y que de alguna manera se contrapone o muchas veces incluso contradice nuestro lenguaje cotidiano y nuestra concepción cotidiana de los fenómenos. Esta es la razón por la cual vamos a partir por esta distinción tan elemental. Quiero mostrarles de qué manera estas categorías están presentes en distintos ejemplos, en distintas situaciones. Por supuesto, cuando hablamos de objetos o cosas materiales, podemos referirnos a cualquier sustancia o objeto material cotidiano con el cual nos relacionamos. Y también otros que son menos visibles o menos apreciables. El punto es que se trata de sustancias, o de cosas o de entidades hechas de materia. Y nosotros ya sabemos que la materia es todo aquello que ocupa espacio y que tiene masa. Aquí en el modelo, en la imagen, aparecen varias representaciones de objetos que claramente podemos reconocer o identificar en nuestra vida cotidiana, pero sin duda hay muchos otros objetos que no apreciamos de manera tan evidente. El caso más claro puede ser el del aire, por ejemplo. ¿El aire será un objeto material? ¿Qué dirían ustedes? Sí, profe. Perfecto. Es efectivamente una entidad material, el aire, por el hecho de estar compuesto de átomos, moléculas. Por otra parte, estos objetos materiales, estos ejemplos y cualquier otro que podamos dar, presentan distintos tipos de propiedades. Algunas propiedades que son generales, como dijimos en algún momento, la masa o el volumen. Otras propiedades que son más específicas y que eventualmente nos sirven para hacer distinciones entre objetos. Por ejemplo, la densidad o el color o el olor. Propiedades que son características de ciertos objetos. Y por último, está el campo o el mundo de las relaciones que se dan entre objetos. Aquí hay un par de ejemplos, que algunos más cercanos que otros. Por ejemplo, el caso de una pareja de personas que tienen una relación afectiva. Podemos fácilmente reconocer que cada una de estas personas corresponde a un objeto material, o diríamos a un sujeto material, pero estamos en el campo de la física, por lo tanto vamos a decir son objetos materiales que tienen algún tipo de relación. En este caso lo podríamos asociar a una relación afectiva. La pareja, digamos, la relación de estas dos personas no corresponde a ninguna de las dos personas por separado. La relación es una cosa que existe porque estas dos personas tienen algún tipo de vínculo. Y un ejemplo un poco más abstracto, como está representado en este diagrama, es el de afiliación a un partido político, por ejemplo. Las personas tienen alguna relación con algún partido político en esta simplificación. El hecho de la afiliación al partido es una relación, en este caso, entre la persona y una entidad.
otra entidad, que es una entidad, por supuesto, institucional, más compleja que un puro objeto. El punto es que este es un tipo de relación que uno puede encontrar en la vida cotidiana o en nuestro mundo social en el que vivimos. Así es que, teniendo estas tres categorías, podemos hacer distinciones. Esto es lo importante. Podemos hacer distinciones de distintos elementos que podemos encontrar en el entorno o en nuestra experiencia. Vamos a resolver o a enfrentar algunos ejemplos para poner en juego estas categorías. Partamos por el zapato que aparece en la lista. ¿Cómo lo calificarían ustedes? ¿Como objeto, como propiedad o como relación? Objeto. Lo ponemos como un objeto, de acuerdo. ¿Y el amarillo? Propiedad. El amarillo podría ser una propiedad, efectivamente, porque es una característica de algunos objetos. Es algo que podemos encontrar asociado a los objetos. ¿Y el pololeo? Relación. Efectivamente, en el ejemplo que vimos, esa relación afectiva podría ser un pololeo, eventualmente. Pero en cualquier caso se da una relación entre dos objetos. Ahora, pensemos en un concepto científico como el átomo. ¿Dónde ponemos al átomo? ¿Como objeto, como propiedad, como relación? Objeto. Como objeto, de acuerdo. Efectivamente, el átomo es un átomo, sería más adecuado decir, es un ejemplo de un objeto, de una sustancia material. Por supuesto, tendríamos que pensar en un átomo concreto, un átomo de oxígeno, un átomo de hidrógeno, un átomo de plomo, etc. En cualquier caso, sería un objeto material. ¿Y un empujón? ¿Qué será un empujón? Relación. ¿Por qué diría que es una relación? Porque involucra como a dos participantes. De acuerdo, efectivamente. Una relación. ¿Cierto? Efectivamente, lo calificaríamos como una relación, porque el empujón solo puede ocurrir si hay una persona o un objeto que empuja a otro, o empuja a otro objeto. De manera que si no hay dos objetos, no vamos a tener esta situación de un empujón. Por eso lo calificaríamos como una relación. ¿Y la temperatura? Propiedad. De acuerdo. La temperatura efectivamente es una propiedad de la materia. Nosotros ya sabemos que está relacionado al movimiento de las moléculas, a la agitación molecular. Sin embargo, cuando medimos temperatura, lo que estamos haciendo es hacer una medición indirecta de esa característica, de cuán rápido o cuánto vibran las moléculas en el interior de una sustancia. Por lo tanto, es una característica de la sustancia. Profe, Sí, dígame. disculpa que lo moleste. ¿Podría subir su micrófono? Es que lo escucho muy bajo y tengo el volumen al máximo. De acuerdo. Por favor. Un segundo. Un segundo. ¿Me escucha ahí un poco más alto? Sí, muchas gracias, profe. Ok. Bien, entonces, bueno, nos quedaban algunos elementos en la lista. ¿Alguno de ellos les resulta especialmente difícil de clasificar? ¿De los que no vimos? El volumen, la galaxia, la masa, el planeta, la atracción, la luz. ¿Alguno de ellos les genera dudas? La galaxia a mí me genera duda. Ah, igual a mí. La galaxia. ¿Y cómo la calificaría en primera instancia? Como relación, Como una relación. ¿Por qué la calificaría como una relación? porque como que es un conjunto de varias cosas. Ah, ya, interesante. Pero esa es la clave, porque se trata de un conjunto de cosas. Fíjese que la galaxia es un conjunto de objetos.
pero no estamos en esa descripción hablando de una relación entre objetos. Lo mismo podríamos decir del zapato. El zapato es un conjunto de átomos organizados de cierta forma, o de moléculas organizados de cierta forma, que mantiene una estructura. Sin embargo, el zapato no lo calificamos como una relación por el hecho de ser un conjunto o una aglomeración de átomos, sino que lo calificamos como un único objeto. En el caso de la galaxia, podemos decir algo semejante. Es un conjunto de estrellas, básicamente, o de otros objetos, no solamente estrellas, también hay planetas, hay cometas, hay asteroides, hay polvo interestelar, etc. En cualquier caso, todos esos elementos son objetos, elementos materiales o sustancias materiales. Y el hecho de que estén en conjunto o estén agrupados en un conjunto no cambia el hecho de que son objetos o son un conjunto de objetos. Por eso vamos a calificar a la galaxia como un objeto, de la misma forma en que calificamos también al planeta. En el planeta, por supuesto, hay muchas cosas, muchas materias o muchas sustancias materiales u objetos materiales. Pero cuando los miramos en conjunto, vemos un conjunto de entidades materiales a las cuales le ponemos un nombre. Este conjunto de entidades materiales se llama planeta. Las rocas, el agua, los seres humanos, las plantas, todo lo que hay en el planeta que son objetos materiales, le llamamos al conjunto planeta. Bueno, el ejercicio entonces lo que busca justamente es tratar de poner en juego estas tres distinciones conceptuales que hicimos en relación a lo que hay en el mundo, a esta ontología básica de objetos, propiedades y relaciones. Vamos a ver que estas distinciones nos van a servir justamente para comprender, para interpretar de manera más precisa la idea de fuerza. Pero tenemos que agregar un elemento adicional para que no nos confundamos con otras características importantes del lenguaje. Resulta que muchas veces en el uso que hacemos del lenguaje disponemos de un sistema conceptual que tiene una naturaleza fundamentalmente abstracta y metafórica. Metafórica no en el sentido poético, sino más profundo, más básico. Hay nociones o hay ideas que utilizamos en nuestra vida cotidiana que tienen una naturaleza fundamentalmente metafórica. Y en esa interpretación metafórica que hacemos de la experiencia o de los fenómenos, están apareciendo metafóricamente objetos, propiedades y relaciones. Vamos a ver algunos ejemplos. Dice aquí el alza de los precios. Los precios, por supuesto, son digamos, un valor abstracto, el valor que tiene un producto, ¿cierto? Cualquier tipo de producto. Pero el precio como tal no existe de manera concreta en el mundo, no está hecho de átomos, por ejemplo. Tampoco es una característica de un objeto en particular, es una decisión arbitraria, ¿no? Es una definición que alguien establece para vender un producto. Y tampoco es una relación entre objetos. Sin embargo, podemos decir en el lenguaje cotidiano el alza de los precios, o incluso podemos decir la subida de los precios. Y todos tenemos perfecta comprensión de lo que significa esa idea. Los precios suben, ¿cierto? Y todos entendemos lo que queremos decir con esa expresión. Y la entendemos justamente porque tiene una base metafórica. Porque lo que sube, la experiencia de subir, es una experiencia que tienen los objetos. Los objetos suben, nosotros podemos subir como objetos, tener la experiencia física de subir. Y resulta que metafóricamente le aplicamos la idea de subida, se la aplicamos a los precios. Esta es una teoría acerca del significado y del lenguaje que desarrollaron estos autores, Lakoff y Johnson. Y es muy interesante, tiene muchas aplicaciones. Pero fíjense cómo podemos develar el hecho de que interpretamos a los precios como algo que puede subir, como un objeto, ¿se fijan? En ese sentido, aquí estamos haciendo un uso
metafórico de la idea de objeto. Fíjense que podemos incluso decir cosas como un presupuesto audaz pero responsable. El presupuesto también es un elemento abstracto, podríamos decir teórico incluso, pero al cual le asociamos una característica, que el presupuesto es audaz o el presupuesto es responsable. ¿Se fijan? En ese sentido, al presupuesto lo tratamos como un objeto que tiene ciertas propiedades, como el ser audaz y el ser responsable. De esta forma, entonces, el lenguaje, o estos ejemplos nos muestran que el lenguaje tiene un rasgo, una característica fundamentalmente metafórica. Y fíjense en los otros ejemplos, que son los que nos interesan más para esta clase. La fuerza laboral. Tengo mucha fuerza. Eres muy fuerte. Lo sacaron a la fuerza de la sala. Son todas expresiones distintas en las cuales aparece la palabra fuerza o alguna palabra relacionada con fuerza, como fuerte. Y en cada una de ellas, la palabra fuerza está jugando un rol distinto. En algunos casos se comporta como objeto, en otros casos se comporta como propiedad y en otros casos como una relación. ¿Me pueden avisar cuánto tiempo nos queda de esta grabación, de esta sesión, por favor? 4 minutos 9. 4. Muchas gracias, Carolina. Entonces, tomemos el primer ejemplo, la fuerza laboral. ¿Qué rol está jugando la fuerza laboral desde el punto de vista de objeto, propiedad o relación, metafóricamente hablando? Si decimos la fuerza laboral de Chile, ¿de qué estamos hablando? ¿De la fuerza como un objeto, de la fuerza como una propiedad o de la fuerza como una relación? Podemos decir como propiedad. Podemos decir, por ejemplo, ¿Como una relación? La fuerza laboral de Chile está compuesta por 2 millones de trabajadores. Fíjense que podemos decir, la fuerza laboral de Chile está compuesta por 2 millones de trabajadores, de la misma forma en que podemos decir, la galaxia está compuesta por 10.000 millones de estrellas. ¿Se fijan? Y ya habíamos dicho que la galaxia la calificábamos como un objeto, porque era un conjunto de objetos. En este caso, la fuerza laboral de Chile, compuesta por tantos trabajadores, funcionaría justamente también como un objeto. Podemos decir, la fuerza laboral es muy productiva. Entonces decimos de la fuerza laboral, entendida como un objeto, que tiene una característica, que tiene una propiedad, la de ser productiva, por ejemplo. O podemos decir, la fuerza laboral de Chile es menor que la fuerza laboral de Argentina. Entonces hacemos una relación entre dos objetos. ¿Se fijan? En este caso, entonces, la fuerza laboral está jugando el papel de objeto, metafóricamente hablando. Y si decimos, tengo mucha fuerza, esta es una expresión muy habitual. Tengo más fuerza que tú, o tengo mucha fuerza. O podemos decir, eres muy fuerte. Propiedad. Ahí está claramente jugando el rol de una propiedad. Estamos caracterizando a alguien en base a la idea de que tiene fuerza, de que es forzudo, ¿cierto? Entonces, de nuevo, aquí el concepto de fuerza juega otro papel. Juega el papel de una característica, de una propiedad. Y en el último ejemplo dice, lo sacaron a la fuerza de la sala. Ahí se hace referencia como una relación. De acuerdo, ¿cierto? Efectivamente, porque lo sacaron a la fuerza significa que hay un alguien, un algo, que está en relación con otro objeto, y esa relación está dada por esta expresión. Sacar a alguien de algún lugar, ya sea empujándolo, tirándolo, convenciéndolo, de la forma que sea. Pero la expresión a la fuerza nos está indicando entonces este vínculo entre dos elementos, entre dos objetos. El punto es que estos ejemplos... Le queda menos de un minuto, profe. Ya, muchas gracias. Entonces cierro con esto para luego retomar la clase en la otra sesión. El punto es que estos ejemplos nos muestran que la fuerza en nuestro lenguaje cotidiano puede adoptar
cualquiera de estas tres categorías: objeto, propiedad o relación. Vamos a retomar en breve, ¿ya?